Se define cultura como un conjunto de elementos y características propios de una comunidad. También representa sus costumbres y tradiciones. La cultura abarca aspectos como lo son la religión, la moral, las artes, la ley, los protocolos, las historias y la economía de un grupo determinado. La cultura se caracteriza por ser aprendida, compartida y dinámica. Existen diversos tipos de cultura que se pueden clasificar de diferentes aspectos, como el socioeconómico. Dentro de él tenemos la cultura de élite, la cultura de masa y la cultura popular. Según el uso de la escritura, tenemos la cultura orales y agrafadas y también la cultura letradas. Tipos de cultura según su religión. Existen dos tipos de cultura según su religión, que es la cultura teísta y la cultura no teísta. La cultura teísta es aquella que cree en la divinidad superior y la cultura no teísta es la de tradiciones de pensamiento. Según su distribución geopolítica. La cultura global es aquella que se da en un espacio geográfico muy amplio. La cultura regional es aquella en la que los países conforman una región. Estas suelen tener en común sus rasgos y un ejemplo de esta es Latinoamérica. La cultura nacional es aquella que se da en la distribución de un estado. Estas suelen compartir sus símbolos y valores. La cultura local es aquella que se crea en porciones más pequeñas de territorios. Estas, sus individuos comparten sus rasgos y costumbres. Aportando lo que es la cultura, podemos decir que la cultura es lo que caracteriza diferentes comunidades o grupos sociales. Ahora bien, no podemos decir que existe una cultura universal. De lo contrario, diríamos que todo el mundo posee una sola cultura, pero no es así. Cada grupo social, cada comunidad posee su propia cultura y eso es lo que lo hace ser único. Y a eso es lo que hablamos sobre la diversidad cultural. La diversidad cultural es lo que hace único a cada grupo social, porque no todos los grupos sociales tienen la misma forma de vivir, el mismo estilo de vida, de ninguna manera. Entonces, apoyando más acerca de lo que es la cultura, podemos decir que en el mundo existen diversidades culturales que probablemente sean algunas un tanto iguales, pero no completamente iguales en todo su aspecto. El folclore se compone de dos voces: folk, pueblo popular, lore, conocimiento, tradiciones, mencionados en 1845. El folclore tiene una variedad de costumbres, tradiciones, mitos y leyendas que vamos conociendo al pesar de los años de la historia. Los elementos más comunes del folclore son los bailes, las danzas, las comidas típicas y las fiestas religiosas, entre muchos más que vamos conociendo. Hecho folclórico. Lo hecho folclórico es una expresión cultural, consecuencia de un proceso de vida tradicional. Concepto de hecho proviene del latín factum, que hace referencia a aquello que ha ocurrido, las acciones, las obras. Un hecho es una idea, una situación o un acontecimiento real. Las características del folclore. Mencionaré algunas características de él. El empírico, el anónimo, el no institucionalizado, el de plástico y el funcional. El turismo. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico. El turismo es el desplazamiento de las personas a diferentes países o lugares fuera de su entorno, no más de un año. La importancia del turismo. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingreso de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre destinos. Como ejemplos de zonas económicas en Panamá que aportan favoritariamente al país de Panamá son el Canal de Panamá y la zona libre de Colón. Impacto social del turismo. Cuando hablamos de impacto social en el turismo, no necesariamente tiene que ser negativo. Sin embargo, en este caso hay consecuencias como positivas y negativas. Dentro de las consecuencias o de lo positivo que podemos sacar es que
las personas locales tienen el deseo o sienten el deseo de aprender mucho más acerca de su cultura y de su historia, para que en el momento en que lleguen los turistas ellos también pueden interactuar y compartir. Eso aumenta también las oportunidades de empleo para dicha sociedad local. Las culturas que se encuentran en mi hogar son las siguientes. Se hace mucho lo que es la chicha de saril, la chicha de arroz con piña, el arroz con pollo y la ensalada de papa. En mi familia tenemos diversas costumbres folclóricas. Una de esas tiende a hacer muchos tamales y pescado con patacones. Una de las fiestas religiosas que mi familia hace cada año tras año es Thanksgiving. Las costumbres en mi familia son que en mi casa hacemos el sancocho, a veces hacemos chicha de arroz con piña, también hacemos cocada. A veces los fines de semana también vamos en familia a Los Santos a visitar a mi abuela. Dentro de las costumbres que se realizan en mi hogar son en que mi abuela por lo general siempre que va a hacer hojalda, ella misma amasa su propia hojalda, o cuando se trata de tortilla, cuando se tratan de diferentes cosas, por ejemplo en los cumpleaños nunca puede faltar una ensalada de papa en mi hogar. Una de las costumbres de mi hogar es que suelen hacer tamales, empanadas y tortillas de maíz. En mi hogar se realizan costumbres como el chicheme y el arroz con leche. Somos el grupo 4 de los Tamboritos. Gracias por vernos.